Hola, buenas noches. Mi nombre es Luisana Guerrero, soy estudiante del tercer año de Derecho y a continuación el Derecho Administrativo en Venezuela. Podemos considerar al Derecho Administrativo como la rama del Derecho Público interno que estudia el régimen jurídico de la Administración, la función administrativa y la relación entre los particulares y el aparato público. En el derecho administrativo tenemos una serie de fuentes, o podemos decir las fuentes del derecho administrativo. Estas contribuyen o han contribuido a crear el conjunto de reglas jurídicas aplicadas dentro de un Estado en un momento histórico. Las principales fuentes del derecho son los tratados internacionales, la Constitución, las leyes, los reglamentos, los decretos leyes, la costumbre y la jurisprudencia. En las fuentes del derecho en Venezuela tenemos la Constitución, que es la fuente formal por excelencia del derecho administrativo, en virtud de su supremacía y de la máxima jerarquía de su contexto normativo en la conformación del orden jurídico, ya que la Constitución es la norma por excelencia. Seguido de ella tenemos la ley. La ley es la derivación inmediata de la Constitución. Esta ejecuta los principios y normas constitucionales y está en el segundo grado en la integración jerárquica del orden jurídico. La ley es la fuente formal directa del decreto administrativo, por cuanto constituye el fundamento legal de los actos administrativos. Su base legal la podemos conseguir en el artículo 137 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos también los tratados internacionales. Los tratados internacionales, estos son acuerdos o declaraciones solemnes suscritas entre varios estados o sujetos de derecho internacional. Esto concierne a asuntos políticos, económicos y culturales. Son son acuerdos o declaraciones solemnes suscritas entre varios estados o sujetos de derecho internacional. Esto concierne solamente a los asuntos políticos, económicos, culturales, de asociación, de cortesía diplomática, también asuntos científicos o de interés para todas las partes, para todas las partes dentro del Estado. Estas se obligan a respetar como verdadero derecho positivo. Los tratados internacionales, estos se celebran con el Ejecutivo Nacional y deben ser aprobados mediante ley para que puedan tener una real validez y se aplican con preferencia en relación con las normas generales que constituyen su especialidad. También tenemos los reglamentos. Los reglamentos son declaraciones escritas y unilaterales emanadas de las autoridades administrativas creadoras de la regla de derecho de grado inferior de las leyes. Los reglamentos pueden ser derogados en cualquier instante por la autoridad administrativa de la cual emana y son reformadas total o parcialmente. Pero mientras los reglamentos están en vigor, son obligatorios para los propios órganos que las han dictado. Los decretos leyes. Son decretos leyes los actos emanados por el Ejecutivo, por el Poder Ejecutivo, o quien los sustituya mediante los cuales se establecen reglas de derecho sobre materias propias de la ley formal. En otras palabras, los decretos leyes son decisiones con fuerza de ley, adoptadas por el Poder Ejecutivo o quien las haga a su vez. Son decisiones emanadas por el Ejecutivo Nacional, en este caso el Presidente de la República, o quien las haga de sus veces. Los decretos leyes son una manifestación de anomalía de la vida pública. Se dictan siempre en situaciones de urgencia, emergencia o de mayor o menor gravedad. En este caso, los estados de excepción, ellos son decretos leyes. Es un ejemplo de un decreto ley. Se dictan siempre en situaciones, como lo acabo de decir, en situaciones de emergencia, de urgencia, cosas así, ya que en periodos de absoluta normalidad el ejercicio de la función legislativa corresponde a la Asamblea Nacional. Hay autores que consideran que el decreto de ley es un decreto por su forma y ley por su contenido jurídico. Ahora bien, la costumbre. La costumbre es una fuente del derecho generada por la repetición constante y reiterada en un mismo modo de obrar, observada con la convicción de que es jurídicamente obligatoria.
tiene un valor relativo de acuerdo a la disciplina que se trata. Es acogida por el derecho civil y mercantil, pero descartada totalmente por el derecho penal. Dentro de la costumbre, podemos dar un ejemplo de ello, son las costumbres religiosas que tenemos en nuestro país. Ellas son parte de la costumbre. La jurisprudencia es la fuente indirecta en la que el derecho administrativo son escritos emanados por el TCJ y en su sala político-administrativo, y se ha convertido en elementos claves de la interpretación de las leyes. La doctrina. La doctrina en lo que le compete es en el derecho administrativo, es un hecho reconocido en nuestro país y la misma es aplicada cuando existen decisiones controversiales. En pocas palabras, la doctrina en sí son las opiniones de los estudiosos del derecho. Una breve conclusión sobre las fuentes del derecho administrativo es que son un conjunto de fuentes muy heterogéneo, ya que son un sistema de fuentes de derecho administrativo venezolano. Este está presidido por la Constitución. La Constitución es, como lo dije anteriormente, es la norma por excelencia. Ahora bien, las disposiciones constitucionales tienen un valor normativo inmediato y directo como las leyes ordinarias. Los principios generales del derecho tienen prelación sobre la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. La ley es fuente de derecho administrativo. ¿Por qué? Porque este crea competencia administrativa, porque es la ley la que establece y regula la estructura y funcionamiento de la administración pública. Para que un tratado pueda ser considerado fuente de derecho administrativo, es preciso que exista una recepción o una ratificación del mismo en el ordenamiento jurídico. En el ordenamiento jurídico interno, que tenga un contenido jurídico material y por supuesto que los preceptos que tenga sean de aplicación a los órganos administrativos. Los reglamentos son de grado inferior a las leyes. La costumbre es fuente de derecho administrativo, ya que es precedente de la ley. En las materias sujetas a un régimen de derecho administrativo, los tribunales suelen aplicar las jurisprudencias, en ausencia de preceptos legales. Con respecto a la doctrina, es fuente de derecho administrativo porque sean o no citados en las sentencias los nombres de los autores, sus opiniones son estudiadas y frecuentemente acatadas. O sea, dentro de una jurisprudencia no es necesario colocar el nombre del autor, ya que de igual manera estas han sido estudiadas por sus propios autores, pues las opiniones. Tenemos también en el derecho administrativo un principio muy importante, que es el principio de legalidad. Este se encuentra consagrado en la Constitución de 1811. La base constitucional de carácter jurídico formal, como lo es el principio de legalidad. Esto ha sido todo por hoy y bueno, muchísimas gracias.